Gracias por seguir conectados y conectadas con estos episodios desde el Fondo de Cultura Económica, también desde el Pabellón México, desde la Feria del Libro de Bogotá, Feria Internacional del Libro. México, que es un país invitado de honor, y estamos conversando con autores y autoras que realmente traen lo mejor de las visiones de México y las visiones de lo que ha sido un país muy importante para Colombia y que marca también un nuevo momento en América Latina. Y por eso quiero presentarles al invitado que estamos ahora, Héctor Díaz Polanco, que es un antropólogo, investigador social, escritor, novelista. Realmente puedo quedarme un buen rato hablando de todas las facetas que usted ha vivido, pero empecemos porque esta entrevista pues se da en el marco de los eventos que tiene acá también en la Filbo y no le quiero quitar mucho tiempo tampoco. Hablemos para empezar de este evento, Colombia y México, la importancia que tiene para la historia de estos dos pueblos que se unen hoy en la Feria del Libro, una de las más importantes del mundo, especialmente una de las más importantes de nuestra región, que es América Latina. ¿Cómo lee usted este momento? ¿Cómo lee usted su presencia aquí? ¿Cómo lee esta feria? Bueno, me parece que tanto Colombia como México están en un momento muy importante para sus respectivos pueblos. Se inician procesos de cambios muy notables en América Latina, en el caso de México en 2018 con la llegada de López Obrador al poder y en el caso de Colombia con la llegada del señor Petro. Eh, Son países que atravesaron por largos procesos políticos que no vamos a caracterizar, no vienen al caso, pero que implicaron una continuidad muy larga, muy larga. En el caso de México, más de 80 años. Y por primera vez estamos en una etapa, digamos, de alternancia, de cambios de enfoque, incluyendo lo cultural y lo científico. De tal manera que son momentos estelares, diría yo, y eso establece un campo de relaciones muy especiales y promisorias entre Colombia y México. Estamos, por tanto, muy contentos de que México haya sido escogido, es un gran honor como país en esta feria de Bogotá y venimos a presentar algunas obras que hemos hecho para Uno de los enfoques que usted ha tenido en su vida constantemente ha sido el trabajo con los pueblos originarios, como se les dice en México, aquí les decimos aún comunidades indígenas. Eh, ¿Y cómo ha sido también encontrar eso? Porque ha sido uno de los temas que más le ha interesado en su vida. Sí, la verdad es que estamos viendo resultados de un proceso muy, muy largo a lo largo del tiempo, en los últimos 4 o 5 décadas. He estado participando en procesos en diversos países. De eso vamos a hablar en la segunda presentación. En esta primera presentación lo que hiciera es justamente proponerle a los lectores este libro en donde presentamos uno de los momentos cumbre de los procesos sociales, que es el momento de choque entre concepciones que terminó en una rebelión indígena, que fue muy importante, probablemente la más importante en la época colonial. Es un libro que se publica en la colección de historia del Fondo de Cultura Económica, Permítame sí, como mostrarlo a la no, que gente para que... reúne, digamos, a las obras más importantes en términos de ciertos procesos. Por eso estoy muy contento con la publicación de esta obra en el Fondo de Cultura Económica, porque es la versión probablemente definitiva por unas décadas, siempre la historia va en evolución, de qué ocurrió realmente, porque eso dibuja la situación de los pueblos indígenas. Es un momento clave, porque es un momento donde ya es evidente con la propia rebelión indígena de que hubo un proceso de solidificación, de establecimiento del sistema colonial, en el marco del cual los pueblos encontraron un lugar a partir de un pacto colonial. Y ese pacto fue tan fue aceptado que esta rebelión en realidad no es contra ese pacto colonial, sino justamente por su violación en manos de gobernadores locales. Y lo que reclaman los levantados no es, digamos, el que desaparezca el régimen colonial, sino el hecho de que se respeten los derechos conquistados por los pueblos en ese marco. Porque, pese a todo, el carácter colonial del sistema, ya se habían producido ciertas transformaciones que se han mantenido hasta el día de hoy. Y entonces eso nos remite a las soluciones en la época contemporánea, porque algunos plantean soluciones como de vuelta al pasado, como de separación de lo nacional, pero desde hace muchos siglos, apenas había pasado un siglo del proceso colonial, cuando ya habían condiciones que marcaban un punto central, importantísimo, que las soluciones para los pueblos tienen que estar en el marco del Estado-Nación
contemporáneo. No es fuera de él, sino en el marco de él. Y parece como un leitmotiv en la historia americana, esto, y latinoamericana especialmente, como que se firma algo, la colonia le firmaba algo a los comuneros o a los indígenas o a las comunidades y se incumplía por el mismo poder dominante. Parece una historia que se repite mucho. Así es. Lo notable es que no se está poniendo en tela de juicio a los que participaron en ese pacto, particularmente del lado de los dominadores, digamos, sino que se está diciendo a los dominadores: cumple con tu palabra. Claro. Por tanto, se aceptaba ya que la situación había cambiado, y ese es un cambio fundamental que tenemos que establecer. Yo voy a insistir siempre mucho en eso, seguramente de nuevo ahora, en el sentido de que los pueblos indígenas no son pueblos del pasado. Los pueblos indígenas son pueblos perfectamente contemporáneos. Fueron creados y recreados por el proceso histórico, de tal manera que las visiones idealistas, idílicas de vuelta al pasado carecen absolutamente de fundamento. Eso me hace pensar también, y esta idea yo quiero resaltarla, la idea que estás diciendo acá y compartiendo, Héctor, sobre que los pueblos indígenas son pueblos del presente, porque para muchas personas, incluso que hacen política, yo me acuerdo que Augusto Pinochet solía decir que en Chile no habían indígenas en su momento, y claro, Pinochet podría ser la epítome del fascismo y de todo esto, digamos, pero hay mucha gente que también tiene como esa consideración de que lo mestizo y que lo mestizo es como una raza única que reemplazó y que deja de lado todas esas otras comunidades. Y en aras de buscar nuestra identidad, en aras de encontrar nuestra identidad, ¿cómo ha sido también esa búsqueda en su trabajo, no? Sí, bueno, a lo largo del tiempo hemos tenido que luchar, lidiar con varias ideologías que se fueron conformando. Una de ellas fue la ideología del mestizaje. La ideología del mestizaje buscaba justamente eliminar, difuminar un elemento que hoy consideramos estratégico, y es la diversidad, la composición diversa, plurinacional, pluriétnica, etcétera, de muchos de nuestros países, de la mayoría de nuestros países. De manera que hubo que luchar contra esa ideología. Y ahora estamos en el momento en que las soluciones no pueden ni siquiera plantearse, ya no buscarlas en la práctica, sino concebirlas fuera del marco de la pluralidad de nuestro país. En el sentido de que se trata de una situación sociocultural histórica que no constituye un defecto de nuestra sociedad, sino que constituye una riqueza. Es uno de nuestros potenciales fundamentales para nuestro desarrollo en armonía, para nuestras propias vías de construcción de la identidad nacional. De tal manera que todo el problema llamado indígena o indio, etcétera, o de comunidades y pueblos indígenas, en la época contemporánea se centra en cómo encontramos fórmulas para que estos pueblos convivan con derechos fundamentales, con posibilidades de vida cada vez más adecuadas, óptimas, en el marco de la unidad nacional. Ese es el problema central que está planteado sobre la mesa y que arranca en estos momentos. En mi libro hablo de un acontecimiento de 1660, en la época colonial, en el siglo XVII. Y a lo largo de los siglos no ha hecho sino confirmarse. De tal manera que todas las tendencias de querer eliminar la diversidad vía la concepción de que somos todos mestizos, Sí. es una vía equivocada y que solo ha producido problemas en América Latina y ha impedido que avancemos con la velocidad que necesitamos ya, porque es un problema urgente. ¿Cómo le ha ido a México en eso, no? ¿Cómo le ha ido a México hace unos años? Y a mí, cuando hablo de otro país que no sea Colombia, lo hago siempre con mucho respeto y con mucha distancia, en el sentido de que me gusta asumir primero nuestras historias. Pero voy a hacer la analogía. Si tú ves las novelas colombianas, las novelas que hoy en día vemos en Colombia, digamos, y tú ves el tipo físico, el tipo racial que se ve en esas novelas, no representa en lo absoluto la diversidad del país, ¿no? Representa a los que se parecen más a los europeos, punto. Y cuando uno ve Televisa, pues ve más o menos lo mismo, ¿no? Pero esa representación me parece muy importante porque también ahí hay una representación mediática de cómo se está viendo la gente y cómo nos estamos viendo como sociedad. ¿Cómo les ha ido con eso a ustedes? ¿Cómo les ha ido particularmente además en este gobierno? Nos ha ido pésimo, nos ha ido muy mal. La famosa ideología llamada por algunos de la blanquitud. El hecho de que incluso, como ocurre, por ejemplo, en el Caribe,
eh, zonas muy amplias de la población, eh, aún con rasgos evidentemente africanos o Africanos, sí, indígenas, sí, sí. eh, se comportan, hablan, argumentan como si fueran blancos. Porque la cuestión de la blanquitud no es una cuestión de orden racial, ¿no? Es una cuestión cultural, o más bien político-cultural. Es decir, es una negación de la propia realidad para imponer una especie de patrón que se expresa en lo que usted ha señalado muy bien, por ejemplo, en las telenovelas, en las obras de arte, etcétera, que no reflejan para nada la naturaleza de la propia sociedad en que se supone que se elaboran. Eso, si no lo superamos, seguiremos dando vuelta en los problemas de la propia incomprensión de nuestra identidad como naciones, como países, que es una identidad, por supuesto, en construcción y dinámica. Pero esa identidad no podrá tener, digamos, un punto culminante si no se admite plenamente que la diversidad es una riqueza y no un problema. Una de las cosas que ha cambiado mucho, por ejemplo, también con este gobierno en Colombia, cuando uno lo ve, por ejemplo, nuestra vicepresidenta, la primera vicepresidenta negra afro en el país, tenemos a una mujer indígena del pueblo arhuaco, primera embajadora en las Naciones Unidas de Colombia, origen indígena, y eso tiene una consecuencia muy importante en las comunidades. Pero el problema, y sigue habiendo un problema muy grande, y aquí se evidenció en la Filbo este año, en esta Feria del Libro, y es que muchas de estas comunidades están muy separadas, muy alejadas de las ciudades, están muy alejadas en territorios muy, digamos, distantes. En Colombia, pues, no es tan grande como México, pero es un país muy grande, muy problemática su geografía. Ahí hay un problema porque algunos amigos me decían, mira, no es que yo sea racista, no es que tal, pero es que tú no encuentras Bogotá, y te lo digo, Bogotá es una ciudad más blanca que Nueva York. Nueva York, tú entras al metro de Nueva York y la diversidad es impresionante. Bogotá no. Y a veces el problema también es que estas comunidades han estado aisladas durante muchos años. No es un problema ni siquiera del racismo o no, sino de que han sido estructuralmente desarraigadas y alejadas. Sí, bueno, eso es común a toda América Latina. E incluso hay una teoría que refleja esa situación particular, llamada teoría de las regiones de refugio, es decir, el hecho de que los pueblos indígenas, empujados por la expansión colonial y luego durante la fase republicana, fueron conducidos a partes, digamos, marginales, las partes altas, sobre todo, en la orografía sociopolítica de América Latina. Ahora, hay propuestas para afrontar esta complejidad. Es una complejidad para resolver un problema. Ningún problema está obligado a ser fácil. De hecho, casi todos son difíciles. Y esta es una dificultad. El hecho de que están dispersos, el hecho de que están en zonas muy marginadas, con problemas de recursos, el hecho de que se han retrasado históricamente en términos de procesos educativos, etcétera, etcétera, de que están económicamente marginados. Todos estos problemas hay que afrontarlos, pero no podemos tener sociedades sanas en países donde hay presencia de estos pueblos sin encontrar una solución a esto. En eso estamos en México. Y a escala latinoamericana e histórica, de eso hablaremos también, eh, lo que tenemos son las búsquedas ya bajo el llamado proceso de autodeterminación y autonomía, que no implica ni balcanización ni separatismo, sino que implica encontrar una fórmula que permita este proceso de convivencia para ir afrontando los diversos problemas, irlos resolviendo, no solo para bien de los pueblos, sino también para bien de la sociedad nacional. Andrés Manuel acuñó un término ético-político que yo creo que tiene aplicación en muchos casos. Uno de ellos es este. Él dice, por el bien de todos, primero los pobres. No se trata de atacar el problema de la pobreza solo por los pobres, es por los que no somos pobres también, por todos los demás. Igual, por el bien de todos, primero los pueblos indígenas, los pueblos eh, de descendencia africana y los pobres en general. Es decir, la democracia social es un factor básico porque busca la igualación y la igualación solo se puede dar si los que menos favorecidos han resultado en el proceso histórico y están en condiciones de desventaja reciben más. La justicia no consiste en la época contemporánea, eso está muy claramente establecido por los teóricos
de la ética contemporánea, lo fundamental para la justicia es no dar igual a todos, es dar más a los que quedaron retrasados y en condiciones de desventaja, porque eso permitirá ir igualando las condiciones. Y en esa situación estamos. El proceso autonómico de que estamos hablando entonces es un proceso encaminado a una construcción de una igualdad progresiva que da su lugar a estos pueblos que han quedado marginados a lo largo de la historia. Quizás una de las prioridades suyas, su trabajo también, porque usted es un académico muy riguroso, pero también tiene un lado activista, un lado que le interesa incidir políticamente. Quizás la transformación cultural es una de las cosas que más ve uno como algo que atraviesa su trabajo, transformar culturalmente. Pero eso a veces es muy difícil, a veces no depende solamente de que haya un presidente o que haya un gobierno, no, es muy complejo. ¿Qué han logrado? Y lo digo desde la experiencia colombiana, que pues esta feria es para eso también, ¿no? Para dialogar entre países. Estos años que han sucedido en México, ¿qué han logrado? ¿Cómo ha sido ese logro? ¿Y si han podido? ¿Qué problemas han tenido? Sería interesante ver su balance de eso. Hay muchos logros en el campo de la economía, por ejemplo, para decir rápido. El peso, muy fortalecido, una de las monedas más fuertes del mundo. Inversión extranjera cada vez mayor. Salarios cada vez más altos, etcétera, etcétera. En lo social ha habido muchos alcances, pero para mí el avance fundamental ha sido en términos culturales, lo que Andrés Manuel López Obrador llama la revolución de las conciencias, porque sin eso todo lo demás es difícil de llevar a cabo. Es decir, la idea de la solidaridad entre los grupos socioeconómicos, la necesidad de un cambio de visión respecto al manejo en lo público y en lo privado. Por ejemplo, en lo público, el combate de la corrupción, que es un cáncer de nuestra sociedad. En lo privado, el hecho de que la gente construya una sociedad con estos grupos de identidad particulares, por ejemplo, el de la familia, etcétera, el de las comunidades, construir comunidad de tal manera que se fortalezca el tejido social. Eso ha sido para mí fundamental porque había incluso un fenómeno de despolitización. Los sectores conservadores acusan a la Cuarta Transformación de haber polarizado a la sociedad mexicana. Pero en realidad no se trata de polarización, se trata de politización, lo cual quiere decir que cada vez más mexicanos, yo diría que en este momento la inmensa mayoría, se interesan por lo político y participan en lo político. Y sin eso no hay posibilidad de soluciones para la sociedad. Es decir, el mayor problema que tenemos en nuestros países es el de la indiferencia política de nuestra población, el que no participa en los procesos transformadores y que no asume, no interioriza una nueva cultura de solidaridad y de interés por lo público, ¿no? Por la cosa pública. Yo creo que en eso es lo que se ha logrado el avance más espectacular. Devolverle la política a la gente. Exactamente, exactamente. Devolverle un derecho democrático que se ejerza. Y crearle una especie de necesidad en ese sentido. Lo hemos visto ahora, de repente se volvió a contagiar por tercera vez de COVID el presidente de la República, estuvo 3 días fuera de la mañanera y hubo una especie de desesperación pública, porque la gente estaba ávida de seguir escuchando, como todos los días, a alguien que les hable de la política nacional, de los asuntos comunes, etc. Esa desaparición produjo un fenómeno de desazón y una especie de alegría, incluso en sectores conservadores, que dijeron, qué barbaridad, nos hace falta este personaje para la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? No por la persona misma del presidente de la República, no por su carisma, sino porque cubre la necesidad de esta interconexión social y política que hace que la gente esté pendiente de los problemas que le son comunes, ¿no? El interés por lo común y no por lo particular, que es lo que caracterizó la llamada época del neoliberalismo. Digamos, en esa relación de vecindario que naturalmente tiene México, el borde con Estados Unidos, que ha sido como uno de los problemas que siempre se ha visto como problema, ¿no? O sea, en el relato siempre están los migrantes, siempre está esto del borde, siempre es ese borde de América,
porque no es solamente el borde de México, sino ese borde representa como un muro literal entre una sociedad y el resto de América Latina. Pero si uno se pone a ver la relación de los norteamericanos con nuestra sociedad también en Colombia, ahorita el presidente Petro acaba de dar una vuelta por la Casa Blanca y visitar a sus colegas norteamericanos. Pero esas relaciones, ¿no? Esas relaciones que durante años, y la izquierda especialmente, y las izquierdas siempre retrataron como una relación de dominación, una relación de servilismo, una relación de utilidad, una relación supremamente imperial, supremamente colonial. ¿Cómo retejer esas relaciones? ¿No? Usted que estudia la historia, que quiere volver a releer la historia y releerla quizás para otras voces que no han tenido por lógica un papel en la historia, ¿cómo releer nuestra relación de América Latina con los Estados Unidos? Sí, eso es un tema muy importante, es un tema que se ha abordado desde México en esta última fase, bajo un principio que a mí me parece fundamental, que plantea Andrés Manuel López Obrador, es decir, la mejor política exterior es la política interior. Lo que quiere decir esto es que nosotros no podemos pretender tener relaciones nuevas y más favorables con Estados Unidos si no tenemos relaciones nuevas y más favorables a la constitución de una fuerza nacional propia en el país. Es decir, un país lleno de miserias y de desigualdades y de conflictos, pues ¿cómo va a establecer relaciones equilibradas y adecuadas con una fuerza tan poderosa como la del Imperio norteamericano? Es decir, la única manera de empezar a lidiar positivamente con esto es que vayamos mejorando simultáneamente a las condiciones internas. En consecuencia, que esto dé su sello a nuestra política exterior. Y eso es lo que yo creo que ha sido un éxito, incluso en el caso de México, para lidiar con un presidente muy complicado como el señor Trump, con el que Andrés Manuel logró finalmente encontrar una especie de equilibrio, ¿no? Y también ha tenido esa relación mucho más favorable con el señor Biden en este momento. ¿Por qué? Porque hay una visión de país que defender, una visión de sociedad y de proyecto nacional que plantear ante el imperio, ¿no? Y esto entonces permite plantear también la cuestión del viejo problema, la vieja cuestión de la integración latinoamericana. Yo creo que estamos en un momento muy intenso, muy interesante y hasta prometedor de las relaciones al interior de América Latina y luego de América Latina con Estados Unidos. Pero para eso necesitamos también... Pero parece dejar entrever usted que lo ideal sería poder hablar en bloque. Absolutamente. El sueño de Bolívar no es solo una teoría y un ideal lejano. Eso es uno de los planteamientos más visionarios que hemos tenido en América Latina, el nacimiento de nuestras naciones. Y además eso está refrendado por la tendencia mundial de constituir bloques. Tenemos el bloque europeo, tenemos varios bloques en Asia, se están constituyendo bloques en África, etcétera. En América Latina tiene que empezar a constituir su propio bloque. Ha habido intentos de iniciar agrupaciones para, se supone, luego pasar a la etapa siguiente. Pero esas agrupaciones mostraron su propia debilidad, porque, para, por ejemplo, poner un ejemplo claro, el caso del Grupo de Lima, era evidente que era un grupo no para defender un posicionamiento latinoamericano, sino para defender los intereses norteamericanos en esos países que formaban parte de este grupo. Entra en crisis en la medida en que se van resolviendo los problemas internos en diversos países, digamos, a partir de un proyecto de izquierda que concluye dramática e irónicamente en el propio Perú, con la crisis del Grupo de Lima en la propia Lima, con la llegada al gobierno de alguien que tenía una visión diferente. Y así ocurre con varios grupos, agrupaciones del Pacífico, etc. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre una plataforma latinoamericana básica. Andrés Manuel ha hecho algunas propuestas, una de ellas que me parece muy valiente y creativa es la de hagamos el doble movimiento de construir la unidad latinoamericana y luego incluyamos a Estados Unidos en un gran bloque de las Américas, un bloque americano, pero que garantice una relación de igualdad, respeto
de tratamiento mutuo beneficioso Es una idea en muy América como una Latina. Unión Europea contando con un grande, Así un es. poco el intento. Así es. La idea que está detrás de eso es que por lo menos en las circunstancias Pero sería el actuales, bloque más poderoso del mundo. así es, absolutamente, Comenzando por absolutamente. ahí, digamos. Así Es una es. idea muy buena. Sí, sí. Y además no es realista porque detrás está el principio de que francamente no es posible hacer un avance sustancial en esta materia, siempre teniendo una, un, un criterio de exclusión de Estados Unidos en este proceso. Porque evidentemente la presencia de Estados Unidos es una presencia fundamental en nuestra región. De tal manera que tenemos muchos asuntos que abordar y ahí también tiene su papel la cuestión de los pueblos indígenas, de la diversidad de los pueblos, porque el bloque, digamos, globalizador empujó mucho en favor de una homogeneización sociocultural que tenemos que revertir también a escala latinoamericana. Este nuevo momento para México y Colombia, que son las nuevas izquierdas en América Latina, porque bueno, Lula, tuvimos todo ese tiempo Lula, lo que fue el chavismo, Rafael Correa, por supuesto Pepe Mujica, que es un modelo que lo he entrevistado, por ejemplo, y que es una persona que admiro mucho, y su manera de ver la vida también, la política. Pero, ¿qué se puede aprender de esta nueva ola? ¿Qué pueden aprender los nuevos izquierdas de esa otra ola de los 90s, que también tuvo errores y aciertos, como todo en la vida? ¿Qué es posible aprender de eso, hoy que casi 10 países en América Latina están del lado izquierdo? Se pueden aprender muchísimas cosas importantes. No se pueden mencionar todas, pero se pueden mencionar algunas. Por ejemplo, que la idea de que el Estado era un estorbo y que el sector privado era el único campo de soluciones para los problemas era una idea fatalmente falsa. Es más, no era verdadera ni siquiera en la época neoliberal, porque cada vez que tenían problemas acudían Al Estado. en tropel a pedir el Pasó apoyo de hasta en los Estados estados. Unidos. Así es, Sí. absolutamente. Así que era una gran falacia que permitió, sin embargo, que sectores privados se apoderaran de vastos sectores que por definición incluso no pueden estar en manos privadas sin provocar los efectos que estamos viviendo, por ejemplo. Sí. El hecho de que tuvieran un control cada vez mayor sobre los sistemas energéticos, sobre los sistemas productivos de alimentos, etc. Sin intervención prácticamente del Estado, incluyendo los trabajos permanentes para excluir al Estado de esa responsabilidad. Eso fue un gran problema y ahí hay una gran enseñanza. Hay otra gran enseñanza en la cuestión de que es falsa la tesis de que garantizando el crecimiento, este crecimiento por sí mismo produciría redistribución o beneficios de los sectores inferiores, de los sectores más bajos de la escala social. Se ha demostrado que esa teoría del goteo, que así le llamaron algunos, era una teoría falsa y que lo único que reproducía era la desigualdad hasta el infinito, ¿no? En tercer lugar, aprendimos el valor de la diversidad sociocultural. Primero lo aprendieron e intentaron manipularlo los propios neoliberales con su teoría, el multiculturalismo, que es una teoría neoliberal, y que resultó en un fracaso, en el sentido de que la idea de que el mundo avanzaba casi sin freno hacia la homogeneización cultural era una teoría terrible y además resultó falsa. Claro. No solo no se homogeneizó el mundo en términos culturales, sino que al contrario pasamos por una larga fase que todavía continúa de afirmación de las identidades, de afirmación de las características culturales de cada uno de los sectores de la sociedad. De tal manera que este es un problema que tenemos que afrontar en lugar de negarlo y que no hay solución en términos de homogeneización. Y así por el estilo, hemos pasado por una fase muy negativa para la sociedad. Estamos en una fase interesante, estelar de nuestra región y tenemos que aprovecharla al máximo. Y ahí tiene un papel fundamental la cultura en un sentido particular, estricto, como política cultural. Las políticas culturales han fallado en América Latina de una manera escandalosa y necesitamos recuperar el papel de lo común
en el ámbito de lo cultural. Y en eso estamos. Las ferias son parte de esto, y esta feria de Bogotá es una parte importante de ello. Quiero terminar esta entrevista hablando del gran incendio, la rebelión de Tehuantepec, que está acá y que espero que la gente lo pueda comprar, que lo busque en el Fondo de Cultura Económica, que es la casa que también permite estas conversaciones. Y hay algo importante, y es que toda generación intenta volver a leer su historia, incluso la misma historia, porque a veces cuando leemos lo que han escrito, si yo leo a los historiadores del siglo XIX en Colombia, estoy leyendo a los grandes latifundistas de Colombia, pero no estoy leyendo a los indígenas, no estoy leyendo a los mestizos, no estoy leyendo... Es que incluso los retratos hablados de Bolívar distan en todo de los retratos físicos de Bolívar. El retrato físico de Bolívar siempre es un hombre blanco. El retrato hablado de Bolívar, lo que se escribió sobre él, era un hombre supremamente mestizo, supremamente cercano a lo afro incluso. Y eso era muy impresionante. Y sobre esa pregunta, ¿para qué y cómo releer la historia? ¿Qué es tu trabajo, además? Así es, para revisar el pasado en términos de las necesidades del presente. En el sentido común, e incluso en ciertos sectores de la academia, hay la idea de que el pasado no se puede tocar, que son las concepciones, digamos, positivistas de la historia, y que simplemente hay que usar los instrumentos que tiene el historiador para acercarse a lo que fue, que es algo absolutamente establecido ya, y simplemente se trata como de abstraer de todas las influencias del presente para captar ese pasado. Esa visión no es correcta. En realidad el pasado constantemente está en transformación por la propia actividad de los que lo abordan, particularmente los historiadores. A Sartre le preguntaron en alguna ocasión sobre esto, que pensaba de si el pasado podía modificarse, y él respondió irónicamente: pues eso lo hacen todos los días los historiadores, cambiar el pasado. Eso quiere decir que estamos constantemente construyendo interpretaciones. Por supuesto, hay que partir de los criterios de objetividad, de apegarse a la información, a los hechos. Y los registros que hay. Y los registros que hay, pero hay interpretación a partir de eso. Claro. Y estas interpretaciones buscan comprender ángulos fundamentales que iluminan el presente. Y en eso estamos. La colección de historia del Fondo de Cultura Económica es una de las aportaciones fundamentales de nuestra región y del mundo. En ese sentido, constantemente están apareciendo obras que reinterpretan o completan las interpretaciones previas. Este es un caso claro de ello. Hay 4 o 5 interpretaciones de este gran acontecimiento político en la colonia por parte de los pueblos indígenas. Y esta es la presentación, digamos, de una interpretación basada en información de archivo, que los archivos, el Archivo General de la Nación de México, el Archivo de Indias, etcétera, que permiten una configuración completamente diferente de las interpretaciones anteriores. Es una forma de cambiar el pasado. Y este pasado debe ser siempre cambiado, fundándose con mucha honestidad en los datos, pero también teniendo presente cuáles son los puntos de iluminación que nos está reclamando el presente. Y en este caso, todo el proceso latinoamericano de los pueblos indígenas requiere estas nuevas interpretaciones que nos permiten entender cuál es la lógica del reclamo político y cultural fundamental que están planteando en la actualidad en los respectivos países. Muchísimas gracias. Encantado.